Mi invitada a este episodio es Pilar Jaramillo, quien nos va a compartir sus instrucciones para transformar cómo percibimos la muerte. Desde muy chiquita recuerdo que yo le tenía miedo a la muerte. Cuando muere mi esposo repentinamente en el 2001, no solamente empecé a sentir miedo, empecé a sentir pánico. Y siento que el miedo a la muerte es el miedo al cambio, a lo desconocido, a lo irreversible, a lo incontrolable. Sin embargo, todos vamos a morir en algún momento, ya sea de una enfermedad, de un accidente, por un atentado terrorista o simplemente de muerte natural de viejos. En pandemia, mi miedo a la muerte se exacerbó. De alguna manera, esos primeros días encerrados y con las noticias que recibíamos de las personas que estaban muriendo, pues hizo pensar que la muerte podría ser más inminente en ese momento. Y fue en ese momento, a lo largo de pandemia, que tomé la decisión que quería sentarme a estudiar y tratar de entender cómo era eso de la muerte. Y cómo podía ser, si se podría hacer de alguna manera, para disminuir mi miedo a la muerte. Para este episodio invité a Pilar Jaramillo, quien escribió el maravilloso libro La transición de la conciencia individuo a la conciencia universo y que nos invita a darle una nueva mirada a la muerte. Durante la conversación con Pili, que fue maravillosa y mágica, surgieron muchísimos temas como por ejemplo, ¿qué es eso de las pequeñas muertes diarias? ¿Por qué es tan importante poder ver las cosas con la mirada y la curiosidad de un niño? ¿Qué ejercicio práctico realizó Pilar durante 2 años para podérsele quitar el miedo a la muerte y entender mejor todo ese proceso? Y finalmente, ¿cómo podemos volver al amor? No te pierdas este episodio. Hola, soy María José Ramírez y quiero invitarte a esta serie de conversaciones íntimas con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Emprendedoras, CEOs, artistas, mentoras, mujeres cabezas de familia, periodistas, escritoras, deportistas, científicas, políticas y más nos compartirán los secretos que les permiten vencer sus barreras internas y sobresalir. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. Pilar es una mujer que se ha permitido reinventarse varias veces en su vida. A veces con valentía, como dice ella, y decisión, y a veces con dudas y expectativas. Hace unos años se lanzó abiertamente al entrenamiento mental, a autoindagar, a autoexplorar, a investigar cómo se mueve la mente, los pensamientos, las emociones y el sentir. Y ha creado unas herramientas muy poderosas en su consulta. Es autora de 4 libros. Primero, Vivir sin miedo, El maltrato en estrato 6, La infidelidad y finalmente del libro que vamos a hablar hoy, La transición. Antes de esto fue gerente general en el área de aseo industrial, diseño paisajístico y elaboración de jardines a nivel nacional durante algunos años. En un momento dado, sintió el llamado profundo y liberador de soltar el cargo de la empresa y dedicarse a lo que ella llama los jardines del alma. Según ella, el paso mental de lo viejo a lo nuevo nos abre la puerta a descubrir y vivir la vida con V mayúscula. Y le apasiona permitir que la vida la viva. Es mamá de Ramiro Andrés Avendaño y esposa de Ramiro Avendaño. Pili, bienvenida a Instrucciones para Florecer. Me alegra, me encanta mucho estar aquí. Gracias por la invitación, María José. Bueno, yo tengo que contarle a todo el mundo que Pili y yo nos conocimos de una forma absolutamente mágica. En noviembre del 2019, antes de pandemia, yo estaba en una búsqueda y yo en un momento dado le pido a Dios y al universo que me mande las respuestas. Y al día siguiente, al mediodía, me monto al avión y junto a mí me toca esta mujer maravillosa
de la cual me fasciné enseguida y nos fuimos hablando literal las 6 horas hasta Chile y desde ahí creo que no hemos parado de hablar. Eso me encanta porque somos conscientes allí que el amor siempre nos encuentra y cuando lo somos conscientes nos dejamos llevar por la vida, Majo, y eso fue lo que nos pasó a las dos. Nos encontraron en ese instante la vida con B mayúscula, como me encanta llamarla. Así es, y ya irán sabiendo más de Pili a lo largo de este episodio. Además, estuvimos juntas en el grupo de 7 mujeres que transforman, ahí seguimos trabajando y bueno, una mujer absolutamente maravillosa. Pili, cuéntanos sobre tu niñez y qué te marcó. Bueno, Majo, mi niñez fue una niñez muy amable, muy de juegos en la calle, muy de no prohibiciones, muy de hacer muchas cosas. Hasta en algún momento de muy temprana edad vendía cuentos a los amigos. O sea, fue una niñez muy, muy, muy linda. ¿Qué me pudo marcar como algo así fuerte? Realmente no tengo una marca de la niñez que me hubiera impactado. Tengo sí un recuerdo muy, muy lindo. Desde los 9 años me acuerdo en un lugar cerquita donde nos reuníamos un grupito de niños y niñas. Éramos poquitos, 5, 6, 7 y hablábamos de Dios. Y eso me marcó esa parte como abierta que estaba ya ahí y de alguna manera fue lo que me pudo impactar cuando era pequeña. Pues me impacta lo que me estás contando, Pili, porque por un lado vendías cuentos a los amigos y después te has convertido en escritora y tienes 4 libros ya, y por el otro lado, pues como que hayas empezado como en una búsqueda espiritual y hablabas de Dios desde una edad tan joven. Yo pienso que venía algo allí y hay una parte que sí me acuerdo de algo, Majo, y es que mi papá me puso independencia americana. Y eso se me quedó como a mí en la cabeza, porque simplemente hacía un poquito lo que me decía internamente y sí fui como muy independiente siempre. Entonces pienso que esa energía dio para empezar a abrir como ese espacio. Independencia americana, no sabía y bueno, qué buen cuento. Sí, sí. Tú empiezas tu carrera como paisajista y haciendo jardines, ¿no? Y además tienes el negocio de la familia a nivel nacional, muy exitosa, pero de repente empiezas a transitar hacia los jardines del alma. Cuéntanos un poquito de esa transición. Fíjate que no fue de repente, y me encanta que nombres la palabra transición, porque durante el tiempo que estuve como gerente de la empresa y trabajando a nivel nacional, y fue una etapa hermosísima porque los jardines siempre te generan una belleza cuando los terminas, sino que en ese instante fundé Punto de Paz y abrí un consultorio aledaño a la empresa. Entonces ahí empecé como poquito a poquito a hacerlo así, de esa manera, por las noches 2 veces a la semana o 3 veces a la semana. Pero cuando ya me llegó ese llamado completo de soltar todo lo que tenía que ver con la empresa, que no fue fácil, fue en un momento que estaba en el carro y de pronto sentí, es ahora. Me llegó, es ahora, es el momento. Y entonces decidí soltar todo para simplemente dedicarme a lo que llamé Punto de Paz y a todas estas experiencias que hemos estado teniendo todos estos años. Me llamaron después de las empresas que por favor regresara. Y tuve la tentación, ¿sabes por qué, Majo? Porque es que uno tiene el cheque quincenal claro, de una empresa, eso. pero tú te lanzas a algo nuevo y no tienes ni idea qué vas a tener o qué va a llegar o quién va a llegar. Entonces fue un poquito de valentía. Cuéntame un poquito cómo se siente esa voz de certeza que te dijo lánzate y esa obra y que efectivamente la seguiste. Mira, se siente como en el plexo solar, adentro del pecho, internamente, te llega esa voz, te llega esa experiencia, se abre algo, se abre la mente y te llega esa frase, esa energía y tú sabes que es por ahí y sabes que, Majo, todos la oímos, pero no le hacemos caso, porque simplemente le estamos haciendo caso a lo que nos dice la mentalidad egoica. Pero ahí en ese instante yo paré el carro porque fue clarísimo. Dije, es el momento, listo, entonces la voy a seguir. Lo importante de esto es seguirla, dejarnos guiar por esa vida, dejarnos guiar por esa voz. Pili, para oír mejor esa voz, ¿qué hay que hacer? Ah, qué linda, me encanta esa pregunta, pero mucho. Vivimos llenos de ruidos, llenos de pensamientos de ruidos y no podemos escuchar la voz. Si aquí tú y yo estuviéramos hablando y sonara una papayera llena de música, no nos escucharíamos. Y sin embargo estamos aquí. La voz siempre está, pero como no hemos aprendido o incursionado a experimentar el silencio, que es cuando la voz puede hablar.
Y a veces a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, en el momento de más quietud, te puede llegar la idea. Pero esa idea la desechamos, no la anotamos. Cuando la anoto, empiezo a coger confianza y confianza en que me puedo comunicar con la existencia. Durante pandemia, pues ya conté que nos conocimos justo antes de pandemia, tú empiezas a hacer unos cursos y en específico yo tomé 2 cursos contigo inicialmente. Yo me acuerdo que eran todos los lunes 7 p.m. Para mí se volvió en algo religioso, era como algo que me daba fortaleza en todo ese proceso. El primer curso, la maestría de las emociones, y el segundo, el arte de cultivar tu atención. Cuéntanos un poco sobre lo que compartiste en esos 2 cursos. Fue muy bello que estuvieras allí porque fuiste una líder siempre desde el principio y una líder muy, muy honesta. Y eso movió mucha energía. La belleza de la maestría de las emociones o cómo ser el maestro de tus emociones es empezar a autoinvestigar y ser conscientes cómo se mueve la mente, los pensamientos y el sentir. Y eso fue lo que exploramos en esos 3 meses cada una. Y cuando se hace en grupo es muy potente porque en la medida que cada cual va entrando y comparte, que eso fue lo que tú hiciste, hace que la otra persona se acerque con curiosidad a decir, es que tengo que ser consciente cómo pienso, es que tengo que ser consciente cómo siento, es que tengo que asumir lo que estoy experimentando porque soy yo la que lo estoy creando, y surgen una cantidad de momentos interesantes para abrirnos, y cuando la persona se abre, tiene la experiencia. El arte de cultivar la atención es muy simple porque siempre está internamente y fue una herramienta dada. Los seres humanos, Majo, siempre ponemos la atención en la forma, que yo digo que cuando estás contraído, el indicativo es que estás distraído. Nos distraemos en la forma. Nos llama la atención la forma, como cuando éramos chiquitos que nos ponían los móviles de pequeños. Y cuando viene el arte de la atención, simplemente yo me estoy en silencio un segundo, me doy cuenta de esa herramienta y puedo en un segundo poner la atención en mi respiración. Y me doy cuenta de ese poder en mi respiración. No hay esfuerzo, no hay nada, solamente hay voluntad. Así que ese segundo curso fue bien interesante porque nos empieza a abrir, a acercarnos, a permitir escuchar esa voz interior. Yo me acuerdo que ya se estaba acabando el segundo curso. El primero eran 3 meses, el segundo 3 meses, y yo empiezo a decir, y acá seguimos en pandemia, Pili, ¿qué otro curso te vas a inventar? Porque yo necesito seguir conectada los lunes a las 7 p.m. contigo. Y en ese momento es cuando tú creas un curso para darle una nueva mirada pues a la muerte con otros ojos. ¿Cuál es el llamado que sientes en ese momento? Fue maravilloso cuando tú dijiste que era un tercer curso y yo dije, ¿cuál será? ¿Cuál será? Porque yo pregunto cuando tengo los proyectos, yo pregunto cuando se me surge una idea, yo pregunto. Entonces pregunté, ¿cuál será el siguiente curso? Entonces, saliendo del baño, Majo, resulta que a mí me llegan muchas veces las frases o la lección o el capítulo X del curso de milagros. Saliendo del baño, en algún momento dado, sentí y oí clarísimo lección 167. Entonces la abrí y en la lección 167 está en el capítulo 3 las pequeñas muertes diarias. Y de ahí empecé a desarrollar la idea de la muerte. Lo planteé en el grupo y fuiste tú la que dijiste sí de una. Porque yo creo que el resto no hubieran dicho que sí, porque la gente le teme mirar a esa asignatura pendiente del ser humano que es la muerte, la gente le teme, y tú fuiste ahí como el líder para abrir el camino de ese curso que duró 8 semanas. Obviamente, desde que murió Nicolás de manera tan repentina, pues para mí el tema de la muerte se convirtió en un tema al que le tenía mucho miedo y muchas preguntas, pero realmente nunca me había encontrado con nadie que me pudiera ayudar, digamos, a responderlas. Y cuando tú llegas con esa idea, pues yo obviamente enseguida levanté la mano. Pero ¿por qué sientes que tantas personas, como yo personalmente, le tenemos miedo a la muerte? Porque no hemos investigado esa asignatura pendiente. El ser humano tiene varias cosas que no ha investigado y explorado. Y la última asignatura pendiente del ser humano es la idea de muerte. No nos atrevemos a investigarla, pero ya estamos entrando en verla, en mirarla, porque ella nos enseña algo maravilloso. Detrás de la muerte no hay miedo. Hay una enseñanza muy grande. Cuéntanos más sobre esa enseñanza maravillosa a la que estás empezando con puntos suspensivos, ¿no? El tambor, el brrr.
Bueno, lo más importante es empezar a observarla, pero sin juzgarla, porque ya tenemos mucho miedo desde muchos años atrás. Entonces queremos quitarnos el miedo. No, voy a ver qué es esto con curiosidad. Voy a ver qué hay detrás de esto. En el libro te cuento rapidito una niñita de 5 años que la mamá le dijo, se murió tu tío. Ella dijo, ay, siquiera porque me asustaba. Entonces es empezar a mirar con inocencia y preguntarnos, cuestionarnos, ¿qué es esto de la muerte? ¿Qué hay detrás de la muerte? No más allá, sino detrás. Cuando el ser humano se abre a investigar, el universo entero confabula en la investigación. Porque nosotros creemos que nuestra identidad es una historia personal, una historia de trabajo, un cuerpo, y eso no es nuestra verdadera identidad. Es un paso por este planeta de tercera dimensión. Cuando somos conscientes, Majo, de que nuestra energía es espíritu, entonces, ¿quién muere o qué muere? Simplemente aparece, desaparece como un árbol, como una planta. Lo que pasa es que le hemos dado muchísima importancia a lo que es la historia y a lo que es la persona. Pero cuando empecemos a mirar que es natural, que es como pasar una puerta de un lado al otro y que simplemente el espíritu experimenta estar en un cuerpo, y luego experimenta y regresa a lo que siempre ha sido, no habría miedo allí. Habría curiosidad. Y esa es la invitación, Majo, a que despertemos la curiosidad del niño y de la niña que investiga y que pregunta. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Nuestras oyentes florecen con el podcast Instrucciones para Florecer. Esto dice Gladys Torrado. Son historias que se convierten en inspiración y luz. Realmente son un regalo maravilloso para el alma. Sigue con Instrucciones para Florecer. Compártelo con tus amigas que también les pueda gustar. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. Tú siempre invitas, en los 3 cursos invitadas, a ver las cosas con la inocencia de un niño. Ahorita estás hablando de la curiosidad de un niño. ¿Por qué es tan importante esa mirada de los niños? Es tan importante y tan bella la pregunta tuya que te contesto con una cosa muy simple. Porque el niño no juzga. Y cuando el niño no juzga, no hay velos que le impidan ser inocente. ¿Sí? Su mirada es inocente porque no estamos juzgando. ¿Tú te imaginas los seres humanos que aprendiéramos a no juzgar? No, pues hermosísimo, no habrían guerras, no habría mucho más paz. Sería un mundo espectacular. Sería lo que es, porque lo único que nos impide el amor son los velos del juicio, pero pocas personas son tremendamente honestas para darse cuenta, yo vivo en el juicio, en pensamientos de juicio, y lo que estoy viendo afuera son mis propios pensamientos. Ese primer paso es clave. Eso que acabas de decir, yo me acuerdo que fue una de las grandes revelaciones para mí, que lo que vemos afuera son nuestros propios pensamientos. Explica un poquito ese concepto, Pili. Sí, me acuerdo que iniciamos nuestro taller maravilloso a partir de observa, sé consciente y date la oportunidad de mirarlo, de que son solo tus propios pensamientos que te hacen daño. Cuando tu atención regresa a observar, está observando el ser. Y el universo entero observa contigo. Entonces te empiezas a dar cuenta, es que tengo rabia, yo que veo afuera rabia. Es que tengo ira, yo que veo afuera ira. Es que estoy llena de conflictos, yo que veo afuera guerras. Y empiezo a ser honesta y uso la honestidad de la mente. Y es toda una aventura. Al principio cuesta, pero ya el camino está bastante abierto, porque ya son muchos seres los que han hecho el proceso. Entonces simplemente es entrar a esa honestidad. ¿Cómo estoy pensando en este instante? ¿Estoy pensando con juicio? Ahí viene mucho la autoindagación, ¿no? De ser capaz uno mismo de hacerse esas preguntas y darse cuenta. Es que cuando inicias ese primer paso de cuestionar, igual que el niño o la niña, mami, ¿qué es esto? Papi, ¿qué es esto? ¿Eso para qué es? Ya le preguntas a tu ser, cuestionas. ¿Será que esto es real? ¿Será que la creencia en la muerte es real? ¿Será que la creencia en el miedo es real? ¿Será que puede haber otra manera que yo pueda percibir, comunicarme con el ser? Y entonces se te llega la respuesta a través de una persona que te encuentres, como en el avión de Chile, por ejemplo, a través de que te llega un libro, a través que tienes un sueño, pero hay que estar atenta
Atenta a esas respuestas. Atenta, atenta. Pili, al puro principio mencionaste el tema de las deudas emocionales que tú llamas pequeñas muertes diarias, y efectivamente la lección 167 del curso de Milagros, que fue el que te dio la respuesta a tu pregunta de cuál es el siguiente curso, habla de las pequeñas muertes diarias. Explícanos ese concepto, por favor. Las pequeñas muertes diarias ha sido muy interesante cuando lo hablamos con las personas, porque empiezan a darse cuenta que vivimos en las pequeñas muertes diarias. Desde pequeñitos jugamos a matar a la persona o a matar el momento que está de alguna manera que es para poderlo matar en el juego, el dinosaurio, lo que fuera. Y de adultos lo que hacemos es tener pensamientos de pequeñas muertes diarias como rabia, ira, resentimiento, dolor, toda esta cantidad de cosas. Te voy a leer un párrafo que está en el libro del curso de Milagros que dice: todo pesar, sensación de pérdida, ansiedad, sufrimiento y dolor, e incluso el más leve suspiro de cansancio, cualquier ligera incomodidad o fruncimiento de ceño, dan testimonio de la muerte. Por lo tanto, niegan la verdad. Y esta parte es importante porque no somos conscientes de que nosotros estamos dando testimonio de la muerte en cualquier pensamiento que no sea un pensamiento amoroso. No es que sea malo ni bueno, sino que me voy a dar cuenta. Y si me doy cuenta, ¿qué puedo hacer? Lo suelto, lo perdono, lo libero, suelto los velos. ¿Y qué aparece? Pues aparece todo ese espacio o espaciosidad donde comienzas a recordar. De alguna manera lo dices, pero en el párrafo que nos acabas de leer dices, niegas la verdad. ¿Cuál es la verdad? ¡Ah, qué bello! Esa pregunta me gusta. Y me gusta que invites a todas las personas que están escuchando este podcast que hagan esa pregunta. ¿Cuál es la verdad? Y que se lo pregunten directamente a la mente con mayúscula. Solo el amor es real. A cada persona le va a llegar directamente esa respuesta interna, porque ya estamos entrando a el punto clave de preguntarnos cuál es la verdad. Y en el fondo lo sabemos. Si la respuesta es solo el amor es real, en el fondo lo sabemos, porque no tenemos ni idea qué es el amor, porque nosotros confundimos el amor con el enamoramiento y con que haya un otro. Pero sí hagamos la pregunta, porque es clave. Esa es la puerta de entrada. Pili, volviendo al tema central sobre la muerte, en tu libro explicas que tenemos un salto cuántico al morir. Explícanos ese concepto, por favor. Hay una explicación en el libro, y también fuera de la explicación del libro hay un ejercicio que nos va llevando a poder sentir. Es hacer un ejercicio en las noches donde cuando nos acostamos simplemente tomamos una respiración, permitimos hacer el ejercicio que te lo voy a leer porque es más fácil. Dice: entraré en esa transición llamada muerte con una conciencia deliberada. Me aseguraré, comenzando desde ahora, de no llevar ningún resentimiento, de haber perdonado todo de todos. Y cuando el cuerpo entre en ese estado, soltaré el mundo y no le exigiré nada. No anhelo salir corriendo en estampida, sino experimentar conscientemente la muerte. Y escucha esta frase: notaré los sutiles cambios en la energía cuando me dé la vuelta, entre comillas, desde esta dimensión a la otra, a la velocidad de la luz. Ahí lo clave es cómo empiezo yo a soltar las deudas emocionales, a soltar las pequeñas muertes diarias cuando me llegue ese instante en el que se suelta el cuerpo, porque este cuerpo es transitorio, temporal y finito. Sea consciente que voy a generar o se va a generar un cambio sutil en la energía. Somos energía, pero está cubierta por un cuerpo. Ahí se hace el cambio sutil a la energía. No hay ninguna muerte, como lo percibimos los seres humanos. Hay una transición. Entonces podemos hacerlo todas las noches, Majo. Yo lo hice durante 2 años por ahí. Pili, 2 preguntas al respecto. Lo primero, ¿cómo podemos empezar a prepararnos para morir bien? Y me imagino que está atado al tema de soltar las deudas emocionales y practicar este ejercicio, pero ¿qué más nos podrías decir acerca de eso? Qué linda pregunta. Y la podemos también poner en el presente. ¿Cómo podemos hacer para no estar muriendo cada día, cada instante con las pequeñas muertes diarias? Esa es la práctica. Empezar por ahí conscientemente. Cuando empiezo por ahí conscientemente, cada vez más se abre
y se abre esa espaciosidad, ese silencio. Ya no necesitas prepararte para nada, porque ya simplemente sabes que ese paso hay que se da, pero ya sin miedo, de una manera consciente. Por eso se va uno preparando desde ya, desde ahora. Voy soltando las deudas emocionales. ¿A quién le debo? ¿Quién creo que me hizo daño? Así fuera en el pasado o en otras vidas o en otras experiencias. Aquí voy a decir algo que no está previsto de pronto en tu pregunta, pero es que es muy bello, Majo, si me lo permites. Y es que el alma nos trae aquello que tenemos que sanar de esta experiencia, de otras experiencias, de otras familias, de otras personas, pero tú estás listo para sanarla. Entonces, esa es la manera en que al permitirte sanar todo eso, quedas libre al momento de entregar el cuerpo. Pili, tú dices que practicaste esa meditación tan hermosa y esa práctica todas las noches antes de irte a dormir por 2 años. ¿Hoy qué sientes? Pues mira, Majo, fui muy insistente en simplemente practicarla porque me pareció muy hermosa y tuve una experiencia muy bella, que también la cuento en el libro, que una noche, en algún momento, se abrió la mente de una manera inmensa, muy grande, no la puedo describir con palabras, tenía todo un color dorado muy hermoso y en ese instante yo alcancé a ver como un círculo de luz viviente y en ese instante yo dije, uy, me llegó el turno, o sea, puse un pensamiento, uy, me llegó el turno y ahí todo se desapareció en ese instante. Pero hacer ese ejercicio te lleva a soltar la idea de miedo a la muerte y te lleva a la practicidad de dejar el espacio libre para que recuerdes y recordemos los pensamientos amorosos, porque no hay que buscarlos, ya están allí, pero están tapados con el ruido, así de sencillo. Y esta es la parte genial que dejamos de buscar para encontrar. Simplemente nos permitimos incursionar, explorar y eso se va revelando. Pili, ¿qué nos enseña la muerte? Que somos vida y que le tenemos miedo al amor. Esa es la gran enseñanza. ¿Por qué le tenemos miedo al amor? Porque nos hemos identificado con un cuerpo, con una historia, con una carrera, con un éxito, con un fracaso. Al habernos identificado con esto, pues simplemente creemos que somos esto mismo. Entonces allí la muerte nos enseña que tenemos miedo al amor y podemos perdonar y soltar y liberar esa sensación de miedo al amor. Nos hemos identificado con la conciencia egoica y nos aterra el que pueda desaparecer. Suena tan irónico que siento que muchas personas, y me incluyo, estamos en la búsqueda del amor, ¿no? Ese es uno de los grandes deseos del ser humano y ahora estás diciendo que le tenemos miedo al amor. Cuéntanos un poco más sobre eso. A mí me encanta tu capacidad de hacer consciente las cosas y tu belleza de honestidad que manejas. Le tenemos miedo a desaparecer porque nos hemos identificado con la conciencia egoica. Esa es nuestra identificación con honestidad. Soy fulana de tal, hago tal cosa, tengo tal cosa, hice tal cosa, me pasó tal cosa, voy a hacer tal cosa. Estoy identificada. Si resulta que el amor llega, pues va a borrar todo esto, pues obviamente le tenemos miedo al amor real, que no lo conocemos y que no tiene nada que ver con el amor personal, individual. Es impersonal, es la totalidad, es un misterio. Pero cuando digo, ¿será posible que le tenga miedo al amor? Ok, sí. Y entonces empiezo a mirarlo. Y allí el universo vuelve con fabula. Y esa es la belleza de permitir que la vida te viva con B mayúscula. Porque empiezas a ser informado, empiezas a recibir. Y tu nivel de asombro se vuelve impactante y el nivel de confianza surge enseguida. A lo largo del proceso, en especial de este último curso que tomé contigo, me acuerdo que dijiste algo que ahorita has repetido varias veces y es que el universo conspira, confabula por nosotros. Y además siempre lo dices con una convicción y con una fe y en la medida que he estado contigo me he empezado a dar cuenta que así es. Pero para las personas que nunca han oído este concepto, ¿cómo se lo puedes explicar? Hay una frase que me encanta y es muy simple. Dice, el universo conspira contigo o respira contigo. Calcula la cercanía. Cuando tú respiras, si vas profundo dentro de ti y eres consciente del silencio, el universo te está respirando. Lo que pasa es que nosotros estamos
totalmente enfrascados en la forma. Pero si al permitirnos ir a ese silencio, ser consciente de la respiración, ver cómo respiran los animales, cómo respira un bosque, cómo respira todo, te empiezas a ser consciente que hay algo más que se llama espíritu, que hay algo más allí. Albert Einstein lo decía, la fuerza mayor. Entonces me permito incursionar con mucha curiosidad. ¿Qué será eso? Como un juego. ¿Sabes que uno termina jugando y se suceden estos silencios que se están sucediendo ahorita contigo? Algo que admiro muchísimo de ti es tu capacidad de ir fluyendo con la vida, con lo que se te va presentando. Y tienes una enorme confianza en la vida, que de alguna manera pues obviamente está atado a este convencimiento de que el universo conspira a favor de nosotros. ¿Cómo has logrado ese gran nivel de confianza? Es bellísimo el recorrido de ser consciente de la confianza, porque es un recorrido. Inicialmente uno confía en uno, en lo que ve, de lo que está haciendo, de lo que experimenta con las personas que vive. Después empieza a ser consciente que hay algo más interno, que hay algo más de la forma, donde ya estás experimentando lo que se llama transformación, que transformación es ir más allá de la forma. Y empiezas a darte cuenta que hay algo más de la forma que los ojos del cuerpo no ven. Y cuando empiezas a ser consciente de eso, la confianza empieza a avanzar y abrirse y abrirse y abrirse hasta que llega un momento en que te entregas y sabes que eres vivido por esa vida, eres vivido por ese amor, eres ese soplo de ese amor, eres ese núcleo de ese amor o ese fractal de ese amor en esta experiencia humana. Entonces ahí la confianza aparece a raudales. Bueno, estábamos hablando de fluir con el mundo y fluir con la energía y fluir con lo que pasa, y justo en esta pregunta Pili se salió del sistema de grabación. Acabamos de pasar casi que 40 minutos tratando de resolver el problema. Y bueno, estamos fluyendo con lo que nos trae el universo, o sea, poniendo en práctica la pregunta. Pili, ¿qué dices al respecto? Es que me encanta porque así funciona el darnos cuenta, como lo estamos experimentando tú y yo ahorita, que nos da mucha risa, que está ese momento. Entonces cuando nos damos cuenta, observamos y ponemos la atención en lo que está sucediendo. ¿Estoy reaccionando? ¿Estoy poniéndome de alguna manera renegando? ¿O estoy simplemente observando y ver qué se sucede en este instante? Como ahorita las dos, que tú me ayudaste a una cosa y la otra y que nos estamos riendo. Y eso es una maravilla, porque ahí hay confianza. En el último capítulo de mi libro que escribí en pandemia, que es Florecer en invierno, hablo sobre vivir desde el amor. Y ese último capítulo lo escribí inspirada en todo lo que ya hemos conversado de los cursos que tomé contigo. Y tú siempre hablas de que hay dos formas de vivir, o desde el ego o desde el amor. ¿Cómo es vivir eligiendo desde el amor? Primero tenemos que mirar cómo vivimos desde el ego. Cuando vivimos desde el ego sentimos miedo, resentimiento, rabia, ira, dolor, todo lo que ya conocemos. Cuando esos velos se sueltan, empiezas a vivir sin eso, sin reaccionar, sin juzgar, sin resistirte a que pasen estas cosas como nos pasó hace un momentico, sino que vamos fluyendo con todo lo que se va dando, observando y permitiéndolo. Y cuando empezamos a ser conscientes que puedo experimentar la vida sin juicio, me doy cuenta que surge la paz, porque la paz ha estado ahí siempre, pero ha estado tapada con la música del ruido. Por eso no hay que buscar, sino quitar esos velos para ser conscientes que ya está eso, ya el amor es, ya eres amor, ya tu mente es paz, ya hay un fractal dentro de ti. Es simplemente permitir que eso se despierte. ¿Todos tenemos la capacidad de que eso se despierte? Claro, es que a eso venimos. El propósito es despertar del sueño. A eso vinimos a ser conscientes de que somos luz, de traer luz a este espacio de tercera dimensión donde hay miedo, y a despertar como propósito. Si nos unimos todos a despertar, y si tú lo sientes en tu corazón, tu mayor deseo de despertar es ese, porque es libertad, recuperar lo que eres, libre, amoroso, completo, en unicidad. Pili, ¿y cuál dirías tú que son los primeros pasos que puede empezar a tomar una persona que quiera empezar a vivir desde el amor? Los primeros pasos es darse cuenta que lo estás tomando desde la persona o personalidad. Y ahí nunca vamos a encontrar nada.
El primer paso es ese, saber qué es tu persona o tu personalidad, qué es el velo que te impide ir más atrás. Entonces vas a tu corazón, a tu silente corazón o a ese nexo que tienes internamente dentro de ti, a la profundidad de tu alma, vas hacia adentro y ahí es donde comienzas esos pasos a preguntar a lo que sí sabe, y lo que sí sabe es el amor. ¿Cómo puedo enseñar amor en este instante? ¿Qué quieres que le diga a esta alma en este instante? ¿Cómo puedo responder con amor en este instante? Porque no lo sabemos. Entonces tenemos que ser muy humildes. Y cuando nos lo van recordando, se va recordando una y otra vez y se abre. Para mí fue de verdad hermosísimo poder escribir ese último capítulo guiada por todas tus enseñanzas, y ahí efectivamente entro yo a hacer una comparación de cómo es actuar desde el ego y cómo es actuar desde el amor. También comparto una meditación que tú muy amorosamente me compartiste. Así que los que no hayan leído el libro, los invito a que miren ese último capítulo con mucho detalle. Pili, ¿qué es para ti florecer como mujer? Mira, lo asocio como una flor del campo de un jardín. Primero se riega el jardín, se riega todo lo que es el terreno, se abona bien abonado y se siembra la matica. Y al sembrar la matica, ¿qué va pasando? En la medida que lo abonas y lo cuidas y lo cultivas, de pronto la planta florece. Es lo mismo en nosotros. Este florecer en invierno que tú manejas tan hermoso en tu libro es permitirte que aunque haya invierno, siempre está el florecimiento. Entonces cuando yo permito, estoy atenta, me estoy cuidando, me estoy dando cuenta de que no estoy poniendo una cantidad de elementos en mi mente, sino que los voy soltando y soltando y soltando, le permito al alma florecer. Y la belleza es cuando el alma florece, que ha sido perdonada, aparece entre comillas el espíritu que es totalmente luz. Y ahí estamos floreciendo, todos los seres humanos. ¿Cuáles son tus instrucciones para florecer? ¡Qué belleza! Ya después de tu libro, que es una belleza como tú lo manejas, muy práctico, me encanta. Yo diría que un acompañamiento al corazón interno donde te permitas ser conscientes que tienes derecho a florecer y a ser quien eres, y a ser consciente si tus pensamientos sí te representan o no te representan, e irlos soltando y ser consciente internamente de ese profundo deseo interno de florecer como ser, permitiéndole a tu ser brillar. ¿Le temes a algo, Pili? Cuando aparece la sensación de miedo, igualmente soy consciente de que estoy distraída en las formas, porque solamente el nivel de las formas aparentemente surge el miedo, pero no le tengo miedo a algo específico causal, porque sé que la causa es el amor. O sea, no le tengo miedo a una araña, a una cosa de esas, porque sé que la causa es el amor en sí. Pero cuando surge la sensación de miedo, lo que hago es que lo observo, lo dejo ser, siento lo que estoy sintiendo, permito que fluya lo que está fluyendo y dejo de rechazar, porque el miedo se alimenta del rechazo. Pero si lo observas desde adentro, se termina transformando. El miedo no deja de ser un disfraz, porque siempre el miedo no deja de mostrarnos qué hay detrás del miedo. Es como lo que nos estaba mostrando la muerte. ¿Y qué hay detrás del miedo? Solo el amor existe, solo el amor es real. Vamos a escuchar este mensaje importante y ya volvemos con ustedes. Esto dice Mariana Aguad, de Por qué le gusta el podcast Instrucciones para Florecer. Porque me ha brindado la oportunidad de conocer las historias de mujeres de carne y hueso que son valiosas y luchadoras, y con las cuales me he identificado y me han inspirado de una manera tremenda. Historias que reafirman que la vida no es lineal y que a pesar de los desafíos hay que atreverse a vivirla con toda. Si no lo has hecho, por favor, síguenos en tu directorio de podcast preferido. Estamos de regreso con nuestro programa. Qué bueno que estén con nosotros. ¿Cuál es el lema de tu vida? Majo, acepto ser multiplicador del amor y no del miedo, e invito a las personas a jugar esa idea. Aceptar ser multiplicador del amor y no del miedo, de forma muy consciente.
Pili, ¿qué legado quieres dejar al morir? Esa pregunta me genera una sonrisa de gratitud hacia ti, porque el legado es lo que haces a cada instante a un nivel muy profundo, donde todo lo que se genera a través de una frecuencia de silencio, a través de todo lo que estamos haciendo, a través de todo lo que estamos compartiendo, se genera el darnos cuenta que hay esa otra manera de ver la vida. Y si llamamos legado sería eso, ir más allá de la forma. Y cuando voy más allá de la forma y si voy más allá de la transición, pues soy consciente que esto es un legado que no tiene tiempo y que no tiene espacio. Yo tengo aquí una cosa que dice Majo, fíjate. La transición es una invitación a la automirada para estos tiempos de incertidumbre y a su vez es una reflexión atemporal para todo ser humano. ¿Tú te imaginas todos los seres humanos sin miedo a la muerte? Todos los seres humanos viviendo desde el amor. Exacto. Qué hermoso. De lo que son, de lo que es. Eso es bello. Fíjate cómo lo tradujiste de lindo. Tú lo tradujiste en este momento con una sola frase y es preciosa. Entonces vamos simplemente a ser conscientes de recordar esos pensamientos amorosos. Recordar. Y nos abrimos a recordar, a permitirnos ser informados para recordar esos pensamientos amorosos y ese legado que se nos fue dado a toda la humanidad. Ya no es personal, ya no es de la personalidad. Es eso que estás sintiendo, eso que dijiste y eso que nos damos cuenta. Tengo derecho al legado de lo que soy y he sido siempre y para siempre, sin tiempo. Yo te escucho y en este instante estoy sintiendo todo mi cuerpo vibrar y además me siento en unicidad contigo. Me encanta lo que dices porque cuando somos conscientes de que todo es vibración, todo es frecuencia, que podemos entender que el amor es energía, para no confundirlo con el amor que nosotros creemos que existe. Es energía, es frecuencia y ¿sabes qué? Se extiende a través de la mente porque somos una sola mente. Y en este instante estás mostrando el ejemplo en vivo y en directo. Y muchas personas que nos van a escuchar que también están vibrando, eso se forma un vórtice en el que todos los seres humanos empiezan a recibir y a recibir y muchos simplemente empiezan a escuchar y a escuchar. Otros escucharán más tarde, en cualquier instante, pero es el legado tan hermoso del ser. Recordar el amor que somos. Tengo que compartir en este momento una experiencia que tuve junto a ti hace poco. Me acuerdo que me quedé contigo en tu casa en la costa y salimos a meditar muy temprano en la mañana. El primer ejercicio fue conectarme como con el silencio de un árbol y después nos sentamos simplemente como a expandir ese amor que somos y por primera vez en mi vida logré como desde el ser sin hacer absolutamente nada estaba como al servicio del mundo y fue una experiencia absolutamente hermosa y fue sentir esa vibración que estoy sintiendo en este momento y sentí que quería compartir esa experiencia tan hermosa que tuve contigo. Me encanta que hayas compartido porque fue muy, muy profunda y porque ya eres consciente de que todo vibra, que todo es un misterio y lo estás viendo más allá de la forma. Entonces, cuando sentimos la experiencia de más allá de la forma, estás en la total transformación. Ya un árbol, esta conversación, vibración, energía. El amor es energía, vibración. Abrámonos a esta belleza. Gracias por compartir ese instante que fue muy hermoso, que el árbol que tú no lo nombraste, como dices, simplemente te reflejó lo que ya eres. Si no, nunca lo hubieras podido sentir. Y como para atar con el tema de este episodio sobre la muerte, pues eso somos energía y seguiremos siendo energía y simplemente es una transición hacia otro estado. Me encanta, ¿viste? Cómo cada cual le va dando. Me encanta, wow, qué alegría. ¿Y por qué es la alegría? Porque sabemos que somos la misma mente, no hay una María José, una Pilar, una Margarita, no. Es la misma mente que se expresa y se expresa y se expresa y es una belleza. Gracias por eso. ¿Qué viene a futuro para Pilar Jaramillo? Me encanta la pregunta futuro. Vienen unas ideas que tenemos previstas. Tengo previstas varias cosas. Tengo previstas ahorita un libro que ya está medio a punto de salir, que es un cuento para niños. Y viene otro libro que estoy escribiendo de alguna manera. Y estoy experimentando incursionar nuevamente en un retiro presencial que se va a hacer aquí en el área del Caribe colombiano.
sobre el encuentro con el silencio y se va a llamar Sentir, Silencio y Servicio. Esas 3 S's. Nos vamos a hacer del 31 al 2 de junio con una persona que estamos haciendo este experimento y va a ser presencial. Bueno, hermosísimo, hermosísimo, hermosísimo. ¿Hay algo que no te haya preguntado que te gustaría compartir antes de cerrar esta hermosísima conversación desde el alma? Este encuentro desde el alma, sí, es desde el alma, qué belleza. La persona que va a estar conmigo se llama Carmen Gamarra, de todas maneras que se me pasó decirte. ¿Y qué quiero con decir? ¿Sabes qué? Lo que tú ya sientes, gratitud. Cuando abrimos el campo de la gratitud por cada encuentro, por cada darnos cuenta, es una oración. Y también gratitud por todas las personas que van a resonar con escuchar este podcast y que sé con toda seguridad que van a sentir toda la vibración y toda la frecuencia. Empezamos ya a experimentar a través de frecuencias, energías, vibraciones. Una palabra que tú dices es energía. Y algo muy cortico, porque no me lo preguntaste, pero en estos días puse en las redes un reel invitando a la gente a hacer una oración, que se llama simplemente la oración muy sencilla. Después de que uno está en silencio, simplemente dice acepto y suelta el amor de Dios. Pero lo más hermoso es que nos dicen, ahora convierte esto en energía. O sea, esas 2 palabras. Entonces la invitación me parece bellísima, es que convirtamos nuestras palabras en energía y vamos a darnos cuenta si resuenan desde el amor o desde el miedo. Y eso es una cosa fantástica. Pues ha sido un placer, como siempre, Pili. Te doy gracias por ser mi maestra, por ser mi guía en este camino. De verdad, lo que he aprendido a tu lado pues no tiene palabras, y hoy acá enfrente de todo el mundo te quiero honrar y dar las gracias profundas por existir, por tu sabiduría, por compartirla y por ser una persona tan amorosa. Majo, qué lindo dijiste la palabra honrar. Nos honramos porque estamos honrando el ser, y esa es la belleza. Cuando somos conscientes de la vibración del ser, honramos el ser. Para mí ha sido un placer y muchas gracias por tu valentía, porque son muy pocas personas las que quieren mirar qué hay allá detrás o más allá de la muerte. Gracias, gracias, gracias. Wow, este episodio con Pilar fue mágico. Primero, cuando le estaba haciendo la pregunta sobre el fluir, y en ese momento justo se cayó la comunicación. Nos demoramos casi más de media hora en poder volvernos a comunicar y cómo poder vivir lo que es el fluir sin angustiarse y simplemente dejando que las cosas pasaran. Entonces eso fue algo muy lindo. Segundo, yo les diría que fue real lo que empecé a sentir de la vibración en mi cuerpo, de poder estar realmente conectada con ella, así ella estaba en Barranquilla y yo acá en Bogotá. Muchísimos aprendizajes. Por lo menos para mí, ella me ha permitido con su mirada darle una nueva mirada a la muerte. Puedo decir que en este momento ya no le temo a la muerte. Tal vez por ahí a veces todavía surgen unas dudas, pero nunca el pánico y el temor que yo tenía antes de haber leído su libro, de haber hecho su curso y pues de haber hecho este episodio. Lo que los quisiera invitar es a darse la oportunidad de indagar sobre este tema con curiosidad, como lo haría un niño sin tener prejuicios, y permitirse sorprender, sentir la vibración. Y finalmente me fascinaría que ustedes también acepten, así como lo hace Pili, de ser multiplicadores del amor y no del miedo. Muchas gracias. Hasta este momento, instrucciones para florecer. Los espero muy pronto con más conversaciones con mujeres extraordinarias que nos comparten su historia de empoderamiento, liderazgo y vida en propósito. Acompáñame a descubrir sus instrucciones para florecer. No olvides suscribirte a nuestro podcast en la plataforma de tu elección.